Buenos días, mi nombre es Paula Jiménez y esta es mi lectura crítica guiada acerca de la moral, la ética y los valores. En esta lectura vamos a tratar varios aspectos. El primero son las definiciones etimológicas de ética, moral y valores. El segundo, vamos a desarrollar la teoría de la suerte moral de 1981 de Burnham. El tercero va a ser la teoría de la moralidad social e ideal individual de Strawson. Y por último vamos a desarrollar la teoría deontológica de Kant. Gustavo Ortiz Milán, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se tomó la molestia de hacer un estudio, un recopilado de las diferentes definiciones de tanto de ética, moral y valores. Él decía que la palabra ética proviene del griego y puede tener dos distintas etimologías. Una primera etimología, o uno de los primeros significados de la palabra ética es hábito, costumbre o estar acostumbrado. Y como lo menciona Aristóteles, afirma que algunos creen que los hombres deben ser buenos por naturaleza y otros por hábito, donde el hábito se opone a la naturaleza. En una segunda etimología de este término, el término de ética, que proviene de ethos, que significa carácter. Y Aristóteles también mencionaba y lo vinculaba con costumbre. La vinculación de estos términos era muy clara dentro de la ética aristotélica. El carácter se forma, por supuesto, a través del hábito o de la costumbre. El ejemplo más clásico es a través de la repetición de acciones virtuosas. Esta se vuelve un hábito y forma un carácter virtuoso, que era lo que se conocía en la época. Platón, en las leyes, también afirmaba que toda disposición de carácter procede de las costumbres. Esto entonces significaría que mostrar carácter se usaba para describir las disposiciones, los valores, las creencias o los ideales particulares a una persona o a un grupo de personas. Ahora la palabra moral proviene del latín mos o moris, y esta es de etimología dudosa, porque quizás provenga de la raíz que significa regla de vida o que mide o que guía, o provenga de la raíz que significa manera en el sentido de costumbres, modos, uso o práctica. De esa raíz proviene el término también morales, que se refiere a modales, y también proviene el término o el adverbio que significa carácter o modo o de modo característico. Proviene también del latín valor o valoris y tiene significado equivalente a fuerza o fortaleza. El término también sirve para referirse a la cualidad de algo, puede ser tanto positiva como negativa. En ética existe la diferenciación clara entre el valor relativo y el valor absoluto. El primero está condicionado a las experiencias de un individuo o un grupo de personas, mientras que el segundo no muta independientemente de cualquier percepción, en cuyo caso se puede decir que la percepción que se tenga acerca de ese valor no cambia la esencia ni la naturaleza de ese valor. La primera teoría que analizaremos sobre la ética, la moral y los valores es la de la suerte moral de 1981 de Bernard Williams. Él comentaba que la cuestión de la suerte moral es de extraordinaria importancia no solo en la ética, sino en la concepción misma de la vida humana dentro de la sociedad. El ejemplo clásico son dos individuos ebrios. Ambos se ponen a conducir sus carros de noche un fin de semana luego de haber tomado mucho. Los dos tienen un accidente, pero ocurren dos cosas diferentes. Uno de ellos sufre pequeñas heridas en el carro dañado y su reacción es quitar la importancia al asunto y decir que son cosas que pasan cuando uno se va de fiesta y toma mucho. La segunda persona atropella a un peatón que está por la calle, lo condenan a la cárcel, por supuesto, y vive el resto de su vida con recuerdos traumáticos de lo que pasó. Los dos viven el mismo hecho, una imprudencia punible, pero consecuencias de reproche moral por completo diferentes por causa de la pura suerte. Por otro lado se encuentra P. F. Strawson en su artículo titulado La moralidad social e ideal individual. Distingue dos cosas, entre la moral, que es la esfera de observancia de reglas que posibilitan la existencia de una sociedad, y la ética, por otro lado, que se refiere a la esfera de los ideales individuales de la vida. La región de lo ético y la región de lo moral, lo dividía él. La región de lo ético es la región donde conviven diversos ideales individuales de la vida, que suelen ser incompatibles entre sí. Es la región además donde conviven las distintas perspectivas que los individuos tienen de la vida, sus distintas verdades, sin que haya solo una verdad única y que sea válida para todos.
La región de lo moral, por el contrario, es el marco básico, constituido por las reglas, que posibilita una vida social cooperativa y mutuamente benéfica, y que posibilita, a su vez, los ideales individuales de vida. La moral nos da las reglas sobre las cuales basamos nuestras acciones y que sustenta las demandas socialmente sancionadas que una persona puede dirigir con autoridad a otra. Puede ser también entendido como un sistema de exigencias recíprocas reconocidas y que nos hacemos unos a los otros como miembros de comunidades humanas, muchas de las cuales apenas podrían existir o tener el carácter que tienen hoy en día a no ser por la existencia de tales sistemas de exigencia recíproca. Y por último se encuentra uno de los más reconocidos filósofos que habla sobre la moral y la ética, como es Kant. Para él la conciencia individual es reemplazada por la figura y la perfección moral que representa a Dios y cuya responsabilidad está en aceptarla o no. Todos los hechos, las circunstancias y la suerte son accidentes y somos buenos o malos dependiendo de nuestra propia personalidad. Se enfatizaba que cada individuo nace con una naturaleza propia, ya sea buena o mala, según el caso. En la deontología kantiana, lo que se valora es la intención y la personalidad moral del individuo. El bien moral es el mismo para todos, es el que representa a Dios. Y el kantismo se atrae del pensamiento moral propio de cada persona, de la identidad propia de cada persona. Lo que varía es la personalidad que afronta las pautas objetivas de la moralidad. El altruismo no juzga tanto a las personas en base a una idea objetiva del bien, sino que se somete, por el contrario, al sentir general de la sociedad que valora algo como bueno o como malo según las circunstancias. Por último, el autor Ortiz Milán concluye y argumenta que no existe una sola definición determinada para entender ni ética, ni moral, ni valores. Se trata de una distinción especulativa que ha cambiado según el uso que le dan los filósofos a lo largo de los años.
Fundamentos teóricos referidos a la moral, la ética y los valores. Ética, según Montero, 1999, es la orientación conductual de la persona respecto a qué atenerse y cómo comportarse con relación a sí mismo, a los demás, a las normas de convivencia de la vida cotidiana, así como conducirse en la vida social. Por su parte, Martínez propone como los valores que deben orientar una conducta ética, la libertad y la responsabilidad del ser humano, con acciones guiadas por otros valores tales como la verdad, la bondad y la unidad. La ética es la praxis de hacernos mutuamente personas en la historia, lo que equivale a aprender certeza a partir de la experiencia críticamente analizada y así poder crear no solo escala de valor, sino validación de las conductas. Para Vygotsky, es a partir de la comunicación que la persona desarrolla su capacidad de razonamiento. La moral. Montero, 2001, señala que es un paso cíclico de la moral social a la individual y viceversa. Es donde la comunicación se convierte en el medio directo a partir de la cual la persona desarrolla sus capacidades de razonamiento, juicio moral y análisis crítico de modelos dados. Los modelos se toman principalmente por medio de la conducta, mostrada por las figuras representativas o de autoridad cercanas, en donde el lenguaje y la comunicación son inevitables. El valor. Para Ru García, un valor es algo a lo que se decide dedicar la vida o parte de ella y se construye como algo que le da sentido a esta. De esta manera, se definen los valores como aquellas actitudes mostradas por las personas basadas en principios personales, considerados positivos. En consecuencia, no existe una educación libre de valores, puesto que éstas se sustentan en toda convivencia e interacción interpersonal, tal como lo afirma Cabello 1999. Educar en valores consiste en permitir que se den las condiciones necesarias para que cada persona descubra y realice la libre elección entre aquellos modales y aspiraciones que le pueden conducir a la felicidad. Esa escala de valores se construye en espacios de reflexión individual y colectivos, en los cuales las personas sean capaces de elaborar concepciones en forma racional y autónoma cerca de los principios de valores. La construcción de la personalidad moral, metafóricamente relacionada con un árbol, se puede describir como la moral es la base. La raíz del árbol se refiere a los principios que rigen una sociedad. Luego viene el tronco, que representan los valores aprendidos socialmente deseables y, por lo tanto, aquellos que se transmiten entre generaciones, y las ramas visualizadas como las actitudes, es decir, las conductas éticas que muestran individualmente las personas. Con la anterior metáfora se explica la integración y la congruencia entre los tres componentes, raíz, tronco y rama, o lo que es lo mismo, moral, valores y ética. Sin embargo, esa raíz solo se establece a medida que la persona desarrolla la capacidad de juicio crítico, comprensión, autocontrol y autorregulación. De esta manera puede decir aquellos valores con que desea dirigir su propia vida. Valores acordes a aceptados primero por ella misma, luego por el entorno y la sociedad en que se desenvuelve.